Players, put your pinky ring up to the moon. Carol. Hola a todos, bienvenidos a este cuarto video de los desarrollos del Dr. Hammer desde la perspectiva universal. Hoy han pasado ya casi 6 meses del último video, han pasado muchas cosas. Estamos en Sevilla, en el código 954 o 5, el día 17 del 5 de 2017, que es el cumpleaños del Dr. Hammer. Así que hoy vamos a presentar varias cosas. Hoy es un día muy importante, hoy es un día en el cual vamos a cerrar una etapa con los descubrimientos de Hammer, y a partir de mañana vamos a empezar otros que van a tener mayor profundidad y que no van a descartar los descubrimientos de Hammer, sino que va a ser el complemento. Vamos a desarrollar la parte más abstracta de sus descubrimientos. A su vez vamos a tratar de explicar cómo en esta segunda etapa del proceso de la lógica, en este 2017, referenciarnos solamente a los marcadores de Hammer o al marcador en sí va a ser bastante limitante, teniendo la complejidad que tiene la biología desde la lógica, ¿okay? Es decir, de la lógica abstracta de los descubrimientos. Por tanto, vamos a encontrar que ya no va a ser suficiente solamente saber qué órgano tengo para saber qué etapa me encuentro, si estoy en supervivencia, en protección. Ya en ese proceso que al principio nos hizo falta para marcar, para saber dónde estamos, ya en 2017 podemos especificarlo aún mucho más. Es decir, podemos darnos cuenta que esos 4 marcadores funcionan en forma conjunta y nos llevan a un supranivel. Esta fue la idea desde el primer video, desde septiembre, descristalizar los conocimientos del Dr. Hammer, aportarle lógica y poder asumir y llevarlo a nuestra vida cotidiana, que la biología gestiona un desdoblamiento, es decir, que el desdoblamiento articula la biología para que nosotros podamos asumir todos los potenciales. Y en esto se va a basar el nuevo desarrollo, la parte abstracta del Dr. Hammer. ¿Okay? Va a haber algunos puntos donde lo vamos a separar de lo planteado por Hammer, y bueno, eso va a ser parte del desarrollo que vamos a tener un poco más adelante. Ahora quiero introducir en lo que es el día, en el lugar, y sobre todo plantear algo que nos va a ayudar a ser más específico. En este 2017 no es que las cosas van a cambiar, sino que se va a profundizar y vamos a ser más específicos. Para ello tenemos que abordar al Dr. Hammer desde esta perspectiva de que el comienzo de su proceso, es decir, la muerte de su hijo Dirk, es el comienzo de una conexión con su abstracto, que esto es lo que venimos hablando en los 3 videos anteriores, cómo el no vivo le va informando al vivo de los descubrimientos. Partimos de la teoría, por decirlo de alguna forma, es que el que iba a descubrir todo esto era su hijo Dirk. Dirk era el que tenía el propósito de llevar adelante sus descubrimientos. Es muy significativo que sea el día de hoy, por eso estamos haciendo este video acá. Sevilla va a ser un punto también muy importante que lo vamos a mostrar en un ratito. Pero como decía, para mí el desarrollo lo llevaba adelante su hijo Dirk. El propósito era muy grande, que empezó a informar desde el futuro. Es más, Hammer le va a decir en sus libros que Dirk le decía, haz esto que ahora sé más que tú, ¿okay? Haciendo clara referencia de cómo Dirk iba a seguir informarle en sus descubrimientos. Es muy interesante ver que la muerte de Dirk marca el inicio de un proceso de comunicación con su inconsciente, que ya vimos en otro video, que lo determinamos como una visión biológica global. Esta información que va a tener con ese abstracto va a comenzar el 7 de diciembre de 1978, que para el desarrollo que estamos llevando adelante es el día del comienzo de la cuarentena global, que vamos a llamar negativa. Va a ser negativa porque desde ese día hasta el día en que en octubre de 2012 se hace la derivación al original, en ese 14 del 10,
a partir de ahí ya es el proceso en positivo, digamos, es el que vamos a conocer todos a partir de la lógica. Pero antes de ese comienzo, de esa cuarentena global, hay una cuarentena global negativa que la determina el Dr. Hammer. ¿Por qué es importante? Porque nos va a dar otro indicio de dónde nos estamos encontrando, porque va a marcar el parámetro de dónde comienza el desarrollo, dónde empieza el desarrollo positivo y qué pasa en el medio. Y acá vamos a encontrar algo muy interesante, que es lo que vamos a abrir hoy. Porque el Dr. Hammer hace un descubrimiento que es fabuloso, que son las leyes biológicas, pero si yo aplico este fractal a la lógica que está aplicando en el universo, esas leyes no son biológicas, son las leyes de la Tierra, ¿ok? Porque la Tierra va a entregarle estas leyes que Hammer va a descubrir para explicar a los elementos que están arriba de la Tierra, pero también es aplicable a la Tierra, ¿ok? Entonces las leyes del Dr. Hammer van a estar hablando de un proceso que va a tener la Tierra y que en su máxima expresión nos va a encontrar a nosotros como esas antenas biológicas que le dan un mayor nivel de desarrollo al proceso de la Tierra. Para hacer una comparación, digamos que la Tierra en las distintas etapas de evolución tuvo que tener una lógica para que el núcleo bajara la temperatura, y en su máxima expresión de evolución nos encontramos nosotros como un ectodermo que cierra ese proceso que inicia el núcleo, y lo podríamos tomar al núcleo como endodermo, es decir, el paralelismo de nuestro cuerpo con la Tierra. Por tanto, el tema de abordaje también del territorio y de ectodermo va a ser muy importante, porque nos va a dar la herramienta para comprender que los descubrimientos del Dr. Hammer no están hablando de los 4 errores de Hammer, sino que va a estar hablando de algo de cómo marca la biología en divergencia, pero cómo la biología nos permite entrar a la convergencia. Es decir, cómo podemos nosotros conectarnos a este desdoblamiento. Así que vamos a pasar a este desarrollo. Voy a comentar a manera de que quede grabado lo que estamos viendo a nivel frecuencias, ¿sí? Entonces, como le venía diciendo, estamos en el código Sevilla, Sevilla 95, era 954, pero bueno, de acuerdo a cómo van siguiendo las cosas, se ha separado ese 4, por eso yo acá puse como, hice un espacio, ¿no? Como si acá hubiera un 0, un oxígeno. Por tanto, Sevilla es 954, 955, ¿ok? Pero tengan en cuenta esa separación de 5 con 4. Bien, como dijimos, el día 17 del 1 del 17, fíjense qué interesante que es la IP de la frecuencia, que es menos 91. El Dr. Hammer, como vimos en los videos, suma la frecuencia 147. Los días vividos a hoy de Hammer es 29950. Fíjense que yo acá hice este juego de 95, 95 y este 0, ¿ok? Sevilla lo que está haciendo es dándole oxígeno a este diseño que estamos transitando. Como ustedes saben, y el que no sabe lo comento, estuve en Big One, que es este desarrollo, este mega evento en Madrid, donde se juntaba un montón de personalidades y mostraban cada uno su forma de ver el mundo. Bueno, pasó que no cumplió las expectativas, que hubo como un derrumbamiento de toda esa estructura que se estaba viendo, y ese no es más que la caída de nuestro diseño, ¿no? Es un fractal de lo que está pasando en distintos aspectos. Esa caída del diseño es lo que nosotros estamos viendo acá en este 950, ¿no? Es decir, ahora hay que ponerle un poco de oxígeno a este diseño, que ahora es el que va a surgir nuevo, ¿ok? Porque está cayendo este diseño, está mutando, y ahora se está generando otro diseño que ya está empezando a surgir. Entonces es muy representativo que en estas fechas, casi cuando llegamos a la cuarentena 361 de Hammer, que no lo he puesto aquí, pero Hammer está transitando la cuarentena 361 global, negativa, lo voy a poner por aquí. Una reconfiguración del espacio-tiempo, que lo estamos mostrando abstractamente con esa caída del diseño, y el surgimiento de otra perspectiva de diseño, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de desarrollar a partir del día de hoy hacia adelante. Pero hoy era un día que, dado los números, necesitamos cerrar un desarrollo concreto a la cual habíamos asociado con Hammer, y a partir de este momento desligarnos en algunos aspectos de esos descubrimientos.
y tomando en cuenta que los descubrimientos no son del Dr. Hammer, ¿okay? Los descubrimientos son de todos, como este desarrollo, como todos los desarrollos. Así que también es otra lógica de abordaje de esto, ¿ok? Porque como dije recién, si yo puedo comprender que yo soy una parte de la Tierra, soy el ectodermo de la Tierra, la lógica que opera en mi biología es la misma lógica que opera en el planeta Tierra. Y si el planeta Tierra es un diseño y tiene su negativo, ese negativo también tiene que tener que ver con las leyes del Dr. Hammer. Así que lo que estamos hablando de algo mucho más abstracto, que es simplemente saber en qué marcador me encuentro, porque como dije recién, hay mucho más para ver. ¿Okay? Terminando el tema de las frecuencias, los días de Hammer con respecto a su derivación, fíjense, es 14041, lo mismo que estamos hablando de este 0 que nos está dando Sevilla como fractal del diseño, ¿okay? 14041, ¿sí? Y acá lo que les comentaba, el día que yo determino que Hammer comienza su derivación. ¿Por qué determino que es ese día? Porque nosotros sabemos que desde la biología un conflicto, un DHS, como el que tuvo Hammer el día 7 de diciembre, va a tener una repercusión en la noche, porque en la noche vamos, como todos sabemos, en la noche generamos el nuevo día, pero también podemos resolver nuestros conflictos. De hecho, eso nos pasa cada vez que nos levantamos a la mañana con mucho dolor, cansancio, porque en la noche nuestros sueños resuelven los conflictos que tenemos durante el día. Con esta hipótesis, planteé que Hammer comience su derivación. Hammer en sus libros habla que él va a anotar cada uno de los días que se conectaba con su hijo. ¿Okay? Esto habla de un conflicto muy fuerte para él, porque él se decía, llevo 700 noches viéndote morir, 700 noches viendo con impotencia cómo mueres en mis brazos. Eso habla de que el receptor estaba conectado con ese abstracto, ¿sí? Partiendo de esa hipótesis de que el conflicto del 7 del 12 iba a marcar su proceso nocturno, me di cuenta que su fecha de encaje, es decir, a la inversa de este día, va a caer el 24 de enero. Es decir, el 24 de enero para 25 de enero, el día 0, Hammer va a ser consciente su inconsciente, ¿sí? Y es muy representativo, y esto va a ir parte del video, que el 25 del 1, es decir, el 25 del 1, acá está el día 0, al otro día, el 25 del 1, Hammer le escribe a Trump, es decir, un receptor 49 le informa a Trump que los descubrimientos de él están disponibles y que va a haber una interferencia entre los descubrimientos y que llegue a Alemania. Hammer sigue hablando de que sus descubrimientos ayudan al pueblo alemán. Habla claramente de un diseño personal. Desligándonos de eso, sabemos que la nueva medicina descubierta por Hammer pueda ser mundial, hará caer lo que es el poder económico mundial, va a traer una catástrofe, una debacle en términos lineales, ¿ok? Por tanto, 49 se vincula con 1 para 50. Y Hammer dice que la persona que hace de interferencia entre sus descubrimientos y la llegada al mundo no es nada más ni nada menos que un receptor de Israel. ¿Ok? Que vamos a desarrollar en un ratito. Bueno, como recién estábamos comentando, vamos ahora a desarrollar por qué Hammer determinamos como esta cuarentena global negativa. Bien, el 7 del 12 de 1978, Hammer hace esta vinculación con su hijo Dirk. Va a decir que en la noche se va a aparecer, y esto de repetir noche tras noche esa muerte que fue tan trágica para él. Ahora, en su cuarentena, tomando ese día como el inicio de la cuarentena personal, cerca de la cuarentena 27, Hammer, más específicamente en el mes de septiembre de 1981, va a descubrir el DHS, el Dirk-Hammer Syndrome, que va a ser la piedra angular de todo el desarrollo de nueva medicina germánica, es decir, cómo se inicia un programa especial con sentido biológico. Hammer va a decir que cuando ve este descubrimiento, cuando lo logra después de una serie de procesos científicos darse cuenta que era cierto, dice, me tiemblan las piernas y dice, bueno,
esto lo tiene que ver mi hijo Dirk. A la noche tiene un sueño con su hijo y que el hijo le dice, bueno, muy bien Gear, te felicito, lo has conseguido, es un gran descubrimiento, todavía te faltan 2 descubrimientos más, sigue estudiando que esto recién ha empezado. Te lo digo yo, que ahora sé más que tú, ¿no? Esto es lo que cuenta Hammer, que le va a comentar Dirk esa fecha entre el 10 y el 20 de septiembre, porque él dice que luego de ese descubrimiento, inmediatamente el otro día, él se da cuenta de 2 cosas, que es muy interesante. Él se da cuenta que lo que había descubierto era real. Él dice, me levanté con la certeza de saber que lo que venía haciendo era correcto, cuando el hijo lo verifica. Y dice que ahí nomás se pone en contacto con un reportero que le había hecho una serie de entrevistas por el descubrimiento del escapelo de Hammer, por esta investigación que había llegado al fin de descubrir un bisturí que era mucho más rápido que el tradicional. Lo llama este reportero con la idea de, me van a sacar la licencia, él ya sabe que le van a sacar la licencia por este descubrimiento, tengo que presentarlo al mundo rápidamente. Y eso va a suceder, como lo apunté aquí, el 4 del 10 de 1981. Es decir, después de unas 27 cuarentenas de derivaciones de Hammer, que con Dirk él va a presentar al mundo el DHS. ¿Qué día lo hace? Bueno, lo hace el 4 del 10 de 1981. Lo hace en la televisión de Baviera, con este reportero, pero en paralelo y simultáneo con Italia, con el código 39. 39 y 88, 39, perdón, y 49 de 88, es decir, la sincronización del espacio y el tiempo. Hasta ahí podemos decir que la primera parte de derivación de Hammer podríamos decir que fue como energética, porque indudablemente después de un shock biológico de la muerte de un ser querido, él iba a tener la vinculación nocturna obvia por la resolución de su conflicto, es decir, iba a ir a las noches a resolver ese conflicto. Pero a partir del 4 del 10, Hammer dice que su hijo le dice, para el juego de palabras, que ahora tiene que estudiar más que nunca porque faltan muchas cosas por descubrir, ¿no? Es más, después de eso va a descubrir 2 cosas mucho más, no más importantes, pero que van a ir ratificando lo que va a ir construyendo. Desde este receptor, el que iba a hacer el desarrollo era Dirk, indudablemente, porque como antena no viva le va a informar al padre de cómo hacerlo, el propósito era muy grande. De hecho, Dirk Gear Hammer, como vimos en el primer video, suma 129, es decir, un universo de base 2 y un propósito, que al no poderlo cumplir desde una vida biológica, le decimos, lo hace desde la no vivo. Y esta información es la que va a gestar Hammer para desarrollarlo en el concreto, como un 147 que dijimos, ¿no? Esos 3 personajes sincronizando. En ese momento Hammer empieza sus descubrimientos, sabe que se va a quedar sin licencia, no hay hospitales que lo sostienen, pero él sigue las investigaciones. Y estas investigaciones van a ser sostenidas por Dirk, porque él va a decir, ustedes no se imaginan cuánto está presente Dirk en mis descubrimientos. Y de hecho, uno de los primeros libros que saca Hammer es Testamento de una nueva medicina, es el testamento de mi hijo Dirk que entrego al mundo. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo cómo un vivo pasa a ser no vivo para informar del futuro un propósito que no lo puede gestionar. Hago un paréntesis ahí lo vamos a desarrollar en otros videos, pero tengan en cuenta que el que inicia también el proceso, porque no nos olvidemos que este proceso tuvo otros componentes, por ejemplo, el príncipe que dispara a Dirk Hammer, ¿no? Ese 7, no el 7 del 12, ¿no? Porque el 7 del 12 muere, sino que unos 3 meses antes. El príncipe, Saboya, van a nacer el día 43 del año de 1937, es decir, Saboya, aquí lo voy a poner para que quede, nace el 12 de febrero de 1937. Es muy interesante conocer un poquito la historia del príncipe, porque el príncipe tenía un historial de juegos de pistolas y de estar jugando cuando bebía, y todo el mundo sabía que más o menos esto podía suceder. El príncipe
tiene una frecuencia 43, 3, 22, digamos 4, 3, y en el inconsciente tiene 3, 22, que si yo lo veo del futuro es 2, 2, 3, es inconsciente biológico. ¿Ok? Acá estamos hablando de un diseño y una neurología, ¿no?, que opera en él, del código 39, pero estamos hablando de un inconsciente biológico desde el futuro. Esa es la frecuencia que tiene este receptor, que yo también soy del 12 de febrero, con la frecuencia 43, 322, y nos está indicando que el proceso no ha sido, porque sí, obviamente, ya lo sabemos, pero que es el príncipe de Saboya, tiene mucho que ver en esto, y esto lo vamos a ir descubriendo más adelante, ¿no? No tenemos todavía el tiempo para desarrollar, hay muchas cosas para mostrar antes, muchos cuadros para ingresar al príncipe Saboya. Pero quiero dejarlo ahí porque tenemos que ir introduciendo elementos para comprender quién es Hammer dentro de este proceso, del proceso abstracto que estamos llevando adelante, ¿ok? Así que es interesante ver el 322. Como les decía, esta es la primera parte, ahora les voy a explicar qué tiene que ver otro personaje muy importante, que es este señor que es de origen israelí, porque es judío, pero en realidad va a nacer en Ucrania, que va a ser la persona que Hammer va a directamente acusar de haber secuestrado nueva medicina germánica al mundo, ¿ok? Y eso lo va a hacer en la carta que le va a escribir a Donald Trump el 25 del 1 de 2017. En este momento lo que le venía diciendo era cómo Hammer al principio, en la cuarentena 27, él es como que hace su primer descubrimiento, está mutado su inconsciente, y él va a seguir vinculándose ahora, a partir de esta fecha, que es lo que crea este receptor, de una manera lógica, porque antes, en el proceso desde el 7 de diciembre de 78 a 1981, en algún punto esta conexión con su hijo Dirk tiene que haber trascendido lo que es el diseño, ¿no? Porque si no, no podría haber roto el diseño con DHS, porque el DHS, que marca el inicio de un programa biológico, rompe el diseño, y él lo sabe el otro día porque sabe que le van a quitar la matrícula, por eso pide la entrevista que se la hagan y presentarla al mundo, ¿ok? Por tanto, estamos viendo que a partir de esta fecha, yo creo que es antes, ¿no?, pero no tenemos más elementos que esto que dice en el libro, Hammer empieza a ser, como diríamos, un enlace lógico, pero ya no al diseño, sino que va a trascender el diseño, ¿no? Porque lo rompe, y esto es lo que nosotros conocemos como la gran filtración de Hammer, que es cómo va a bajar ese propósito que va a romper todo, porque gracias a este inicio nosotros hoy podemos estar en este desarrollo. Por eso, cuarentena global negativa es el inicio del proceso de Hammer que va a sostener lo que nosotros conocemos como cuarentena global, que va a iniciar cuando el 14 del 10 del 2012 Alejandra Casado va a hacer esa derivación y va a conocer lo que nosotros conocemos como esa cuarentena global. ¿Ok? También es significativo cuando lo presenta, que es el 20 del 6, ¿no? No voy a desarrollar eso, pero también tener en cuenta que hay una relación en esta fecha, que no es porque sí. En este punto lo que quiero plantear es que hay un inicio de proceso negativo, que es el 7 del 12, ¿ok? Y un inicio de un proceso, como le podemos llamar, positivo. ¿Por qué me voy a centrar en esto? Porque entre el inicio de la cuarentena, que voy a llamar positiva, que es este momento donde el receptor 54 se vincula a su abstracto, es la positiva, y cuando el receptor 49 se vincula al abstracto, como la negativa. Porque para que haya habido un proceso el 14 del 10, el proceso tiene que haber iniciado de forma negativa, porque solamente lo lleva Hammer, antes, ¿ok? Entonces lo que va a sostener. Si yo puedo ver esto, puedo ver lo siguiente. Que si el 14 del 10 de 2012 es el inicio de lo que conocemos como cuarentena global, y esta es la cuarentena global negativa, ¿qué tiene que ver este hombre, Schneeson, dentro de todo esto? ¿Por qué lo traemos a colación? Porque lo que hemos visto es que Hammer, en su carta del
del 25 del 1 a Donald Trump, 49 le dice a uno que si quieren cambiar las cosas, empiecen por dar a conocer y habilitar nueva medicina germánica al mundo. Recuerden que nueva medicina germánica, los descubrimientos del Dr. Hammer, están validados en 20 universidades. Ahora, ¿a quién apunta Hammer para decir de que ese proceso está bloqueado? Este señor, a un rabí que se llama Schneeson, que es judío, por eso dije Israel hace un ratito, pero que originariamente nace en Ucrania, en el código 380. Digamos, una punta de qué estamos hablando cuando decimos de los secuestros de los potenciales que ha hecho el pueblo israelí o los judíos sobre los mitos y leyendas en los cuales se ha montado toda la civilización. ¿Okay? Este 380, que es israelí, es el que es judío, es el que Hammer apunta como el principal interesado en que esto no se descubra. De hecho, Hammer dice que desde hace 35 años el pueblo judío, las grandes esferas del pueblo judío, es atendido con nueva medicina germánica, con un margen de error, es decir, con una eficacia del 99.4, es decir, hace 35 años que se vienen atendiendo con nueva medicina germánica y esta es la tasa de Estados Unidos. Entonces Hammer apunta a Trump y le dice: si usted quiere cambiar algo, empiece por desbloquear nueva medicina germánica para que el mundo pueda beneficiarse, porque este es el mayor genocidio que se ha llevado nunca adelante. Esto es lo que dice Hammer. Entonces, investigando a este hombre nos damos cuenta que este señor, que es de Ucrania, el día que muere, fíjense, el 12 del 6, a ver si les suena eso, ¿no? 12 del 6 de 1994, fíjense, 1499, ¿sí? Muere. Y muere no dando la validación para que nueva medicina germánica sea para el mundo, sino para que siga para el pueblo judío. Entonces, si yo tomo en qué punto se encuentra el 12 del 6 en este rango de cuarentenas, de proceso global de mutación de inconsciente, vemos que si lo veo desde Hammer, se encuentra en el día 5666, desde que inicia el proceso al abstracto hasta que muere este señor. 566. ¿Y qué hablamos nosotros del pueblo judío, de esta élite que va a montar estos mitos y leyendas donde va a sentarse toda la civilización de la cual nosotros estamos hablando que está en caída ahora, ¿no? Entonces, fíjense qué significativo que la lógica de todos los potenciales es el día 12 del 6 de 1994, el día que muere este señor Schneeson, que creo que se pronuncia así. Bien, ahora, esto es en cuarentena global negativa. Hammer está en el día 5666 de su cuarentena 146, que si yo veo el futuro, como dice el receptor de acá de Sevilla, es 641. 641, ¿qué es? Dime. Dilo tú. Dale. Bueno, en la frontera del diseño. La frontera del diseño. En el plano 1. En el plano 1. Muy bien. Gracias, Nieves. Entonces, la frontera del diseño en el plano 1. ¿De qué diseño? Del global y el de Hammer. ¿Ok? Porque Hammer dice, en ese momento dice, bueno, ya esto no va a poder saberse el mundo, porque estaba secuestrado por ese gran poder que era este rabí Schneeson. ¿Ok? Ahora, si lo abordo desde la cuarentena global que yo llamo positiva, que es el inicio del receptor 54, veo lo siguiente, que es menos también, porque es en negativo, porque es para atrás, 6, perdón, es 6, 6, 9, digamos que es la doble paradoja. ¿Ok? ¿En qué? En 1, 7, 1. ¿Sí? Es decir, fíjense cómo se naturaliza la paradoja en este momento,
como el receptor, que es lo que estamos marcando el día de hoy. 17517. ¿Sí? Y es lo que va a marcar el inicio de la ruptura es decir, lo que estamos planteando acá es hacer consciente, ver que el bloqueo para que se destrabe este desarrollo de Hammer, que no solamente es lineal, sino que es muy abstracto para estructurar un nuevo diseño, empieza a ser visto a partir de hoy, el día 17 del 5 del 17. Ahora solamente queda esperar cómo va a desarrollarse esto en la linealidad. Ya sea que uno pueda habilitar 49, que yo no lo veo posible, pero creo que Dr. Hammer va a tener un juego muy importante y se va a mostrar algo en lo que queda del año sobre los descubrimientos de Hammer o sobre la lógica que operaba. Así que en este momento estamos iniciando este proceso del nuevo diseño que de alguna forma es visto hoy, ¿no? Cómo se han secuestrado los potenciales, todos los potenciales por parte de la religión judía en este caso, y cómo informa este proceso. Así que acuérdense de este señor, el señor Neeson, hay que tener muy en cuenta este proceso. ¿Okay? Es muy importante que cuando ustedes puedan hacer un análisis de lo que ha sucedido en esta racha, tengan en cuenta esto. ¿Okay? Porque si nosotros tenemos que hablar de las antenas no vivas, de cómo informan, de qué aportan, tenemos que saber cuándo inicia el proceso, de la misma forma que yo tomo como parámetro el inicio de la cuarentena global. Y en el día número 43. En el día número 43. ¿Y qué hablamos del día 43 del receptor Saboya que inicia el proceso del trauma? ¿Ok? Y a su vez lo está llevando adelante, o lo está mostrando otro receptor 43, 322. Eso es. ¿Ok? Entonces... Y no te olvides de que estás en el 34. Y estamos en 34, es decir 43, podemos. 34. Estamos teniendo la doble vía. ¿Ok? Así que hay un diseño que está iniciando, valga la redundancia, un diseño nuevo que está comenzándose a ver, ¿ok? Porque lo que va a pasar en el encuentro de Sevilla de este fin de semana, que va a iniciar, que va a ser el primer inicio de este desarrollo, desligándonos de Hammer en el tema de la parte lineal, ¿ok? Desde el sistema global lógico, que es el desarrollo que llevamos adelante, veíamos los desarrollos de Hammer y tratamos de ponerle una lógica desde otra perspectiva. El proceso ha llevado de que ya los descubrimientos de Dr. Hammer son reales, son concretos, están perfectos, pero lo vamos a desligar y vamos a ver otra lógica. Es decir, vamos a hacer pequeños cambios que vamos a ir mostrando en próximos desarrollos de cómo hay un error de percepción en decir que los marcadores de Hammer son marcadores o errores de Hammer. No son errores de Hammer, sino que se está viendo una parte del proceso, que indudablemente son los concretos. Nosotros vamos a mostrar ahora, vamos a mostrar a partir de este desarrollo, la parte abstracta, y vamos a ver que no son marcadores con error, ¿ok? Sino que son complementarios de otro proceso que no se está viendo, ¿sí? Así que hay un nuevo proceso que está llevando adelante, viene Sevilla, ahora que vamos a hacer este seminario, y el próximo es Málaga, ¿no? Málaga va a ser el día 147 del año, que es el día de frecuencia de Hammer. Ese día va a estar en paralelo con el evento de Kiev, 380, y Málaga va a estar hablando de 952, el propósito de México, los circuitos de la Tierra. Así que en Málaga vamos a hacer el desarrollo de esta parte de los circuitos desde esta nueva perspectiva, y vamos a estar en paralelo como antenas biológicas del evento de Kiev. El mes 9 voy a estar en 52 como fractal de este desarrollo, porque lo que tenemos que mostrar ahora justamente es cómo los circuitos de la Tierra se van a modificar, es decir, cómo van a cambiar la lógica. El 5.2 se va a transformar en 25. Así que bueno, acá tenemos una parte, ahora vamos a seguir en el corte con otra parte. Players, put your pinky ring up to the moon.